ha habido grandes avances en relación a la sobrevida global. Así tenemos que, por ejemplo, en las décadas de los 60, en donde la sobrevida era del 13%, con el advenimiento de terapias específicas, en la década de los 70 hubo un gran avance debido a la instauración de terapias al sistema nervioso central y desde la década pasada la sobrevida es del 93%. Sin embargo, como todos sabemos, el 10% de los pacientes no van a responder a la primera línea de tratamiento y hasta un 40% pueden presentar una recaída y la sobrevida va a estar en relación al tiempo en que presenten la recaída. Aquí vemos, por ejemplo, que si es una recaída muy temprana, pues la sobrevida va a ser del 11%, si la recaída es no tan temprana es del 24% y cuando la recaída es tardía va a ser del 40%. También es muy importante esta gráfica porque la mortalidad de nuestro país es muy alta en ambos sexos y en todos los grupos de edad, comparada con países de Latinoamérica que incluso tienen un nivel de vida menor que el de México y eso es algo que tenemos que analizar. También pudiera estar condicionado por el subregistro de otros países. Y todos sabemos que para poder hacer una clasificación adecuada debemos de contar con todas las herramientas necesarias para poder clasificar en forma adecuada al paciente y poder dar una terapia específica de especie. También tenemos que realizar una estratificación de riesgo. De hecho, está comprobado que el modificar la terapia en base a la enfermedad mínima residual incrementa la sobrevida y tenemos que dar una terapia que debe ser adaptada al riesgo en base a los parámetros clínicos, genéticos y de respuesta al tratamiento. ¿Y cómo podemos mejorar esa tasa de sobrevida? Bueno, pues desde hace 35 o 40 años seguimos utilizando los mismos medicamentos para el tratamiento de la leucemia y sabemos que hay nuevos agentes que debemos de tener la oportunidad de utilizarlos, saber utilizarlos, también considerar todos los efectos tóxicos que pueden tener estos medicamentos de tal manera que podemos dar terapias individualizadas. Y bueno, estos son todos los nuevos agentes nuevos que contamos. Contamos, por ejemplo, con los inhibidores de la tirosinquinasa en relación al caso del imatinib y también con la inmunoterapia, como el caso es del blinatumomab. Este es un estudio que se realizó a largo plazo de pacientes pediátricos con leucemia aguda linfoblástica con cromosoma Filadelfia positivo que recibieron quimioterapia intensiva y además del imatinib. Se realizó del 2002 al 2006, se incluyeron 92 pacientes con diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica de muy alto riesgo con cromosoma Filadelfia, la edad era de 1 a 21 años con una media de 10 años y se excluyeron a los pacientes que tuvieron falla en la inducción. Aquí vemos en esta gráfica que se hicieron varias cortes de pacientes y se fue modificando e incrementando la dosis del imatinib y en esta podemos ver que los pacientes que tenían donador se les realizó trasplante y se les siguió administrando el imatinib. En los pacientes que tenían arriba de 750 neutrófilos totales y arriba de 75,000 plaquetas, el imatinib se inició en la semana 16 a 24 y en otros pacientes se inició después de la semana 24, la dosis inicial fue de 230 miligramos por metro cuadrado y posteriormente se incrementó si la toleraban hasta 340 miligramos por metro cuadrado. Aquí la sobrevida de los pacientes que se trasplantaron fue de 65% de donador relacionado y de 59% de los de donador no relacionado. Y es muy importante esta gráfica porque podemos ver que no hubo diferencia con los pacientes que solo recibieron quimioterapia intensiva y imatinib, de tal manera que sabemos que los pacientes que tienen leucemia aguda linfoblástica con cromosoma Filadelfia, la indicación de trasplante solo va a ser que tengan falla a la inducción a la remisión y bueno, pues ya si tienen recaída también sería la indicación. Y en esta gráfica podemos ver que los pacientes que recibieron imatinib en forma continua fue muy importante la enfermedad mínima residual porque aquí podemos ver
cómo los que tenían enfermedad residual mínima negativa, la sobrevida era de hasta 88%, la que era positiva del 65%. Estos pacientes, después de la segunda consolidación, algunos pacientes se trasplantaron y aquí vemos cómo la sobrevida fue de 77%, con trasplante y fue un poco mayor con quimioterapia, y en esta fue de 42% y casi del 100% con quimioterapia, lo que apoya lo que ya les había comentado. Y aquí, bueno, en este artículo se discute que el tratamiento intensivo con quimioterapia más imatinib estabiliza los resultados a largo plazo, que no hay ventajas del trasplante alogénico en primera remisión, no así cuando hay una recaída o cuando no responden a la primera línea de tratamiento, esto es a largo plazo. Vemos como los pacientes que no recibieron imatinib, la sobrevida es del 55%, la toxicidad a largo plazo es similar en los pacientes con los que se trasplantan, excluyendo la enfermedad de injerto contra huésped. Y es muy importante mencionar que cuando un paciente se trasplanta con enfermedad mínima residual, tienen peor pronóstico porque tienen mayor riesgo de una recaída. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes que tienen, como el caso que se presentó, que tienen recaída o que son refractarias a esta? Podemos seguir lo que hemos hecho durante muchos años, continuar con la quimioterapia y dar esquemas más intensivos, adaptados. Sin embargo, bueno, como les decía, ya tenemos en nuestro medio otros medicamentos como la inmunoterapia con el blinatumomab, y tenemos también la posibilidad del trasplante, que puede ser de donador relacionado como de donador no relacionado, y dar esquemas de acondicionamiento no mieloablativos. Ya la doctora mencionó de la importancia del blinatumomab, y vemos aquí que bueno, ya son muchos anticuerpos, son los más importantes, en los cuales la sobrevida global a un año es hasta del 81%, la sobrevida libre de evento hasta el 86% y a 3 años del 60%. El mecanismo de acción también ya lo comentó la doctora, para no ser tan repetitiva, solo comentar que es un medicamento que tiene dos sitios de enlace. Uno se une al antígeno CD19 de los linfocitos B, el otro se une al CD3 de los linfocitos T. Hay activación de los linfocitos T, los cuales liberan sustancias que causan apoptosis de las células B, y ese es el mecanismo de acción. Y este medicamento fue aprobado por la FDA en el 2014 para pacientes con leucemia aguda linfoblástica con cromosoma Filadelfia negativo y CD19 positivo. Las respuestas iniciales fueron hasta del 80% y su uso se ha extendido a otras patologías. Es muy importante mencionar la toxicidad porque puede causar desde infecciones, alteraciones neurológicas, citopenias, y la complicación más grave es el síndrome de liberación de citocinas. Ya se comentó también las dosis en niños, que se recomienda los primeros 7 días, usarlo a 5 microgramos por metro cuadrado por día, y del séptimo al día 28 a 15 miligramos por metro cuadrado por día. Se pueden dar 2 ciclos y después hacer el trasplante, por ejemplo, haploidéntico si no hay un donador, y incluso también se han recomendado que el máximo de ciclos pueden ser 5, y siempre premedicar con dexametasona para evitar el síndrome de liberación de citocinas, que ya les mencionaba que es la principal complicación y que puede dar desde síntomas leves hasta alteraciones graves como la muerte. Y bueno, este es un estudio, como comentó la doctora, aquí es en fase 1 y fase 2, sin embargo ya hay estudios en fase 3. Este es un estudio donde se incluyeron 70 pacientes, donde se usó a las dosis que ya hemos platicado, y aquí vemos cómo la sobrevida global fue casi del 40%, y se vio que en los niños menores de 2 años era hasta del 60%, la sobrevida fue a 7 meses. En los pacientes, aquí también es muy importante que los pacientes que tenían enfermedad mínima residual, vemos cómo la sobrevida era 7 meses cuando era negativa y a 1 mes prácticamente cuando era positiva. Y bueno, este es otro estudio que también es importante porque se utilizó el blinatumomab posterior a pacientes que recayeron después de un trasplante, que como sabemos tienen pobre respuesta. Es difícil alcanzar una nueva respuesta, incluso con un segundo trasplante la sobrevida puede ser hasta el 35%, pero puede ser menor, y además hay mayor toxicidad ya con estos ciclos. Aquí se incluyeron 9 pacientes que tenían una edad de 2 a 14 años y se utilizó blinatumomab
como uso compasivo y después se realizó un trasplante haploidéntico. En ellos también se midió la enfermedad mínima residual. Los pacientes, aquí están los 9 pacientes, los pacientes que respondieron, se les dio un segundo ciclo de blinatumomab y después se realizó el trasplante. Los pacientes que no respondieron, se incrementó la dosis del blina o se dio otro esquema de quimioterapia. Y aquí vemos la sobrevida global y se concluye que el blinatumomab es un tratamiento eficaz en el tratamiento de los pacientes que tienen leucemia y que recaen después de un trasplante. Y en pacientes con leucemia aguda linfoblástica refractaria que tienen expresión de CD19, puede ser una terapia puente para después realizar el trasplante. Sin embargo, sí se necesitan pues, estudios con mayor número de pacientes. Como ya había comentado la doctora Aide, el doctor Olaya inició un protocolo y ahora con todo el grupo del instituto, en donde se utiliza el blinatumomab en pacientes que tienen leucemia refractaria, ya son 6 casos. En donde se da las dosis que comentamos, se da un ciclo, se mide también la enfermedad mínima residual, posteriormente se da otro ciclo y se someten a trasplante. Les mencionaba que también los pacientes pueden llegar a recibir hasta 5 ciclos. Ya para finalizar, para darle la palabra al doctor, solo quiero puntualizar algo del trasplante. Como sabemos, en las últimas décadas ha habido grandes avances también en el trasplante, desde las diferentes fuentes de obtención de las CD34, así como de los diferentes esquemas de acondicionamiento y de la profilaxis para las infecciones. En México hay 25 centros de trasplante, hace ratito nos preguntaba el doctor Kruger que cuántos centros había, pues son 25 y el 70% se encuentran localizados en el Distrito Federal. Si vemos aquí, pues en México realizamos menos trasplantes de los que se requieren. En cuanto a los trasplantes halogénicos, se realizan de 6 a 10. Si somos 130 millones de habitantes, pues se realizarían 130 trasplantes halogénicos y de los autólogos se realizan cuando mucho 5 por cada 10 millones de habitantes, se estarían realizando 65 trasplantes por año.